El desarrollo tecnológico está asociado con el aumento de la productividad y el crecimiento económico, pero también con desafíos. Se teme que en los próximos años se destruyan miles de empleos debido a la automatización y que también se creen muchos otros puestos laborales que hoy no podemos imaginar. Estudios señalan que en las próximas décadas 2 grandes grupos tienen altas chances de aumentar su nivel de empleo: la tecnología y los cuidados. ¿Quiénes son los grandes ganadores de este proceso? ¿Cómo contemplar a los perdedores? ¿Está preparado nuestro país para este cambio? Hoy discutimos el futuro del trabajo en Uruguay. En pocas instituciones ponemos tantas expectativas en la sociedad como en el trabajo, como en el empleo. Del empleo y del mundo del trabajo esperamos que sea el factor, lo que nos dé el ingreso económico, que sea un factor de desarrollo personal, de integración social. Hoy en día estamos en un mundo donde el mundo del trabajo está cambiando abruptamente y más rápido de lo que lo ha hecho en las generaciones anteriores. Hoy, empezando Uruguay, discutimos el futuro del trabajo. Tenemos el gusto hoy de recibir un panel de primer nivel. Voy saludando primero a mi derecha a Gonzalo Zunino, doctor en Economía, director del Centro de Investigación del CIMBE, director de Investigaciones Económicas, docente del Departamento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Gracias, Agustín, por la invitación. Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, catedrático de negocios de la Universidad Dort y especialista en innovación. Gracias, Bruno, por estar acá. Un gusto, placer. María Julia Costas, doctora en Sociología, profesora adjunta del Departamento de Sociología de la Universidad de la República y directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores. Gracias, María Julia, por acompañarnos. Placer. Y cerrando la mesa, a mi izquierda, Felipe Míguez, es economista, magíster en Economía, consultor en temas de educación, formación profesional y mercado de trabajo. Y también tenemos el gusto de que sea investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo. Felipe, gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, para arrancar es un tema como muy amplio y obviamente cuando uno discute estos temas tan amplios, donde todos tenemos opinión con un panel tan calificado, es difícil, ¿no? Pero hay una pregunta que siempre sobrevuela y que, bueno, la idea es la misma pregunta para los 4 para arrancar, si se puede contestar como en un formato corto de 1 minuto y medio, es esto de que nos estamos quedando sin trabajo, de que el mundo, que estamos destruyendo empleos, de que la tecnología destruye empleos. ¿Qué es lo que hay de cierto en esto? ¿En qué sentido sí hay motivos para tener algo de miedo o no? Gonzalo, ¿te animás a arrancar? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que para arrancar diría que esa visión muy apocalíptica no la veo clara. Más bien tiendo a creer que eso no va a ocurrir y que lo que tenemos que discutir es cómo se va a transformar el mercado de trabajo, cuáles ocupaciones van a ganar peso relativo, cuáles se van a ir destruyendo, pero no una destrucción generalizada de empleo. Estamos lejos de ver eso. En el mundo, pero también en Uruguay, ¿sí? En Uruguay el empleo tiene fluctuaciones cíclicas, como es esperable. Digamos, siempre que la economía va teniendo su ciclo de auge, recesiones, hay variaciones en el nivel de empleo, pero no tenemos una tendencia de largo plazo todavía y no es esperable a corto plazo que eso ocurra a la desaparición de puestos de trabajo, al menos en una magnitud relevante. Bruno, ¿cómo encararías este mito? Sí, yo comparto, digamos, lo que decía Gonzalo recién. Me parece que ese es el enfoque correcto. Sí creo que es un tema más complejo, va más allá del mundo del trabajo, ¿no? Es el mundo de las relaciones sociales en general. O sea, hay una forma de verlo es cómo va a afectar a los trabajadores, la otra es cómo va a afectar en el ámbito donde los trabajadores se van a desenvolver, que son las empresas. Y ahí hay un reto muy relevante en todo lo que tiene que ver cuáles son las características que van a tener las relaciones empleador-empleado, van a cambiar, los formatos de trabajo, los formatos de organización de las empresas, las relaciones en los mercados. Entonces, ese es un aspecto que también hay que considerarlo. Y lo otro que agregaría, para agregarle un grado más de dificultad al análisis, es que la revolución tecnológica es causa y efecto, pero hay como muchas transformaciones a la misma vez en la sociedad hoy, ¿no? En el siglo XXI, que van más allá de la digitalización o nuevas formas de producción asociadas a la biotecnología, o todo lo que tiene que ver con las migraciones en el mundo, el cambio demográfico, los impactos en la igualdad. Es complejo todo lo que está ocurriendo y creo que va más allá de la tecnología. Pero comparto que al final las sociedades van a ir encontrando mecanismos para resolverlo. Lo que hay retos y no todas las sociedades vamos a resolver igual. Algunas lo haremos mejor y otras lo haremos peor, y ahí es el debate donde tenemos que darlo, ¿no? Porque esto ya pasó en el siglo XX también, entre distintos países, ¿no? No todos evolucionaron igual, algunos fueron más o menos exitosos según qué momento del siglo XX podamos analizar. Ahora vamos a volver ahí. María Julia. Sí, también coincido con los colegas.
en realidad lo que hay es un cambio en la naturaleza del trabajo. Entonces, lo que esto implica es, como decía Bruno recién, desafíos para los trabajadores en términos de que también se les piden cosas distintas. O sea, cambia lo que se hace, digamos, acompañado obviamente de los procesos de digitalización y automatización del empleo, que tienen que ver con eso, con cuál es el papel de los trabajadores, qué rol cumplen, con qué colaboran, qué cosas tienen que hacer. Bueno, esos son los principales desafíos, porque por tanto tenemos que pensar en qué tipo de trabajador tenemos que ir construyendo y por tanto también qué tipo de ciudadano. Lo que sí es cierto es que el trabajo no se pierde, no hay evidencia tampoco de que se haya una pérdida masiva de empleos, por lo menos en el corto o mediano plazo. Sí hay transformaciones, entonces eso es lo que hay que acompañar. Y los principales desafíos también, como decía recién el colega, va por la línea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que toda la población trabajadora pueda acompañar estas transformaciones? Claro. y adecuarse a ellas y poder dar respuesta a lo que se demanda, que me imagino que después conversaremos, pero son tipos de trabajadores con algunas características muy concretas. Tenés la difícil tarea, Felipe, de cerrar una mesa que todos estuvieron de acuerdo y decir algo tampoco distinto. tengo demasiado para estar en desacuerdo, así que es doble el desafío. No, quizá agregar algún elemento más para el análisis muy compartido. No creo que sea una cosa como determinística, destrucción de empleo. Esas imágenes, algunas investigaciones iniciales fueron bastante sexy en eso. Frey Osborne de repente es la más conocida, que le asignaba porcentajes de probabilidad de desaparición. Yo creo que no estamos ante ese escenario. Creo que no es un escenario generalizable. Cada país tiene sus características específicas que podrán... Y estamos siendo un escenario de transformación, que además agregó no solo de cambio en las relevancias relativas entre ocupaciones, pero dentro de las mismas ocupaciones se están transformando. ¿Sí? Es decir, lo que se le demanda a un profesional, un contador, cualquier ocupación que se nos ocurra, está cambiando permanentemente. Y eso tensiona también ya mismo a los que están empleados, digamos. No solo es para acceder al mercado de empleo el desafío, sino creo que también para quienes están adentro. Lo que sí parece claro también es que estos impactos tienen efectos diferenciales en función de determinadas características de las personas. Digamos. No va a ser la misma transformación a la que se enfrenten universitarios que tuvieron un ingreso al mercado laboral exitoso, que de repente personas que abandonan el sistema educativo tempranamente. Es decir, que esas inequidades a la hora de enfrentar estas transformaciones me parecen bien relevantes para acompañar los procesos que se están disparando. A ver, creo que partimos de un buen acuerdo de, bueno, ese terrorismo, de alguna forma que estuvo de moda, bueno, nos vamos a quedar todos sin trabajo porque la tecnología destruye empleo. No tiene lugar y hay un proceso como natural que la humanidad recorrió varias veces de destruir algunos tipos de empleo y crear otros. Ahora, dado esa nota de cierto optimismo, déjenme llamarlo así, ¿en qué sí, y viniendo de Uruguay y aterrizando capaz que lo más concreto que podamos en Uruguay, en qué sí hay motivos para prender alarmas en Uruguay? Ok, no hay una alarma de nos estamos quedando sin empleos. ¿En dónde sí tenemos que preocuparnos y prender alarmas y sacudir el tablero de que hay motivos para preocuparnos profundamente en Uruguay? En las características estructurales de nuestro trabajo, de nuestros trabajadores, ¿por dónde irían? ¿Quién se anima a arrancar? Bueno, yo capaz. María Julia. Y bueno, en realidad, como decía recién Felipe, por algunas características bien sociodemográficas claras, o sea, las mujeres de niveles socioeconómicos más bajos o niveles educativos más bajos jóvenes, son las que peor están en el mundo del trabajo uruguayo, o sea, son las que presentan dificultades de acceso ya ahora y también de sostenimiento, ¿no? Entonces, ese segmento es un segmento a atender, otro segmento a atender también, además de los jóvenes en general, pero también hay que tener cuidado ahí cuando hablamos de los jóvenes, discriminar los niveles educativos, que es una de las variables que más segmenta el mercado de trabajo en la actualidad, y también los segmentos de mayor edad, varones quizás, también de niveles educativos más bajos, ¿no? que quizás tengan más ahora un vínculo con el mundo del trabajo un poco más precario, trabajos más cuentapropistas, informales, ahí puede ser también un segmento a cuidar. Bruno. Sí, a ver, ahora yendo a las preocupaciones, cuando uno mira, digamos, a ver, Uruguay viene con un retraso, desde mi punto de vista arrancamos en oportunidades de aprovechar esta gran transformación que está ocurriendo en el mundo. Uruguay lo ha aprovechado en algunos sectores, pero como país total creo que no. Básicamente Uruguay no terminó su proceso de formación educativa correctamente. O sea, los países desarrollados del siglo XX completaron su proceso de egreso absoluto de secundaria. Hay un trabajo de Golding que es muy interesante, ya estudia el caso de Estados Unidos. Cuando Constitución empieza a perder terreno, es porque empieza a perder terreno a pesar de ser el primer país que logró el éxito en universalizar la educación secundaria y luego el college, como dicen ellos, la universidad,
empiezan a tener cierto retraso a partir de los 90, 80 respecto a los países que se han vuelto en los últimos 20 años líderes mundiales en temas relevantes. Corea, Singapur, Finlandia, el que quiera. Entonces, Uruguay no terminó ese proceso, o sea, quedamos como medio camino. Nuestro siglo XX no completó ese proceso. Yo creo que eso es un punto débil y nos pone un reto muy relevante. Todos los datos, ellos lo han estudiado mucho mejor que yo, pero en la comisión de expertos lo han planteado, y otros colegas. Nosotros tenemos una diferencia de ingreso clarísima por el nivel socioeducativo, que eso está bien pertinente. Y además, como tenemos una estructura productiva con muchos servicios de baja calidad, es claro que producto de la pandemia, producto de los ahorros, digamos, que la tecnología permiten de mejorar la eficiencia, tenemos un problema también de empleo, ¿no? De empleabilidad de mucha gente. Yo creo que eso es un reto relevante. Y termino con esto. Eso supone que nuestras instituciones, en general, que después hablaremos, tienen que ponerse al día para poner esto al día, ¿no? Hay una característica sí que es distinta a este siglo al pasado, que lo decíamos en la comisión de expertos del Parlamento, que es, históricamente la educación en general terminaba influyendo sobre el nivel de tecnología, o sea, como iba por lo menos más o menos en paralelo. Hoy como que la tecnología tiene vida propia, más allá de la inteligencia artificial en general, y va más rápido que nuestra capacidad de adaptación. Entonces, si nuestro sentido de urgencia es débil, de mi punto de vista estamos en un problema, ¿no? De alguna forma, a ver, de lo que ustedes dicen se desprende como que corríjanme, de que no hay motivos para preocuparnos en cuanto a la cantidad de empleos de forma agregada, pero algunas personas de baja calificación, con bajo nivel educativo y cultural, sí tienen motivos para preocuparse por los empleos que se van a generar. ¿Lo pondría así, Gonzalo, o no lo pondrías en esos términos? Yo lo pondría algo así, pero va más allá de las tendencias tecnológicas. Lo que comentábamos, o lo que comentaban recién de los grupos que hoy tienen problemas grandes en términos de inserción laboral, son temas estructurales que creo que es una preocupación que no hemos resuelto y que entonces es incluso previa a preocuparnos por qué es lo que se viene, digamos, problemas de inserción juvenil, problemas estructurales de inserción en los grupos de bajo nivel educativo, todavía mujeres que tienen problemas y que la tasa de participación de las mujeres todavía no es la deseable, digamos. Y eso desde el punto de vista de la oferta laboral. Desde el punto de vista de la demanda laboral también tenemos problemas porque tenemos una parte relevante del sector productivo que tiene productividad insuficiente y eso genera bajos salarios y también problemas de seguridad laboral, digamos, de protección social. Parte de los problemas de América Latina de informalidad es porque la productividad en muchos sectores es muy baja y eso dificulta que en esos sectores se pueda digamos, hacer frente a las cargas sociales y demás. Entonces tenemos desde el lado de la demanda también un sector con baja productividad, que es un problema estructural. Y hacia el futuro, dos preocupaciones. Una inicial, que Bruno la mencionó un poco al pasar, que yo creo que es bien importante porque la mencionamos menos, que es, a diferencia de otros episodios de aceleración tecnológica, tratemos de aprovecharlo. Es decir, cada vez que haya episodios de aceleración tecnológica, a esta se le denomina la cuarta revolución industrial. Así que hubo 3 previos, digamos, al menos. Algunos países lo aprovechaban mucho y lograban dar saltos en su nivel de ingreso per cápita. América Latina y Uruguay en particular no lo terminaron de aprovechar en otros casos. Entonces, repetir lo que ocurrió en episodios previos es más un fracaso que un éxito. Hay que tratar de hacer eso distinto. Y la otra preocupación es, bueno, si ocurre y se dan esas transformaciones en el mercado laboral, tenemos que proteger a las personas que son afectadas, ¿sí? Tenemos que proteger a las personas que son afectadas porque esos procesos de pérdida de empleo, de inestabilidad laboral, generan problemas importantes, caída de consumo, pero también generan problemas a futuro, debilidad en la generación de capital humano futuro, porque esas familias que pierden empleo terminan afectando, digamos, la acumulación de capital humano de sus hijos. Entonces, protección, una de las preocupaciones a los trabajadores que están en la inestabilidad, generación de oportunidades para los nuevos trabajadores y, sobre todo, tratemos de aprovechar, no frenar el cambio tecnológico, tratar de que el cambio tecnológico ocurra en nuestro sistema productivo. No hay de alguna forma alguna tensión entre esto del cambio tecnológico. Muchas veces uno ve, o sea, de los perdedores de la globalización o de las transformaciones productivas, las
procesos donde los países ganan competitividad, se tecnifican, pero quedan esos trabajadores no calificados que no logran insertarse. ¿Hay alguna tensión, o vos ves, Felipe, alguna tensión entre ser una sociedad más productiva, más tecnológica, más tecnificada, más eficiente y esos posibles trabajadores no calificados que puedan quedar con el camino? ¿Hay una tensión ahí? Sí, me quedé con algún elemento previo, perdón. Enganchá. Que decía Bruno recién. Uno si tira el promedio de años de educación en la población adulta, que era la manera en la que antes medíamos el sistema educativo al principio del siglo XX, en la serie larga de 1950 hasta el 2000, que lo hace, Uruguay parte con los países ricos en un pelotón similar a Singapur, Francia, algunos países que hoy tienen, y en algún momento del siglo XX Uruguay pierde pisada y hoy de los países de ingreso alto es el que menor promedio de años de educación tiene en su población adulta. Es una manera de medir la educación, no estoy diciendo que sea la mejor, pero algo pasó en el medio en línea con esto que decía Bruno. Respecto a lo que decís vos, yo creo que sí que hay una tensión, la transformación necesariamente implica tensión. Y yo identifico una tensión para caminar hacia identificar problemas estructurales de Uruguay en el empleo juvenil, ¿no? Ahí, si uno mira las cifras de desempleo juvenil de la región, Uruguay está en un lugar extremadamente curioso, porque no tiene niveles de desempleo muy altos respecto a la región, pero la brecha en el tramo 17-24 es extremadamente alta, casi que la triplica. Y ahí hay un economista, un alemán, Jürgen Beller, que habla de que el desempleo juvenil tiene como dos caras, ¿no? Es de flujo, en la medida en que los jóvenes entran al mercado de trabajo, arrancan sus primeros trabajos y ganan como ese derecho de piso que estamos acostumbrados a ver. Pero después hay otra lógica que es de stock de desempleo juvenil, o sea, gurises o jóvenes que tienen bajos niveles educativos, experiencias laborales de poca calidad en términos de formalidad y de calidad del empleo, y que van engrosando una masa de jóvenes de difícil empleabilidad. Hoy si miramos las cifras de las encuestas continuas de hogares, cerca de la mitad de los jóvenes desempleados en ese tramo no tienen ciclo básico terminado. Entonces es muy poco probable que su trayectoria educativa los lleve a terminar el ciclo básico, y además van constituyendo una masa relativamente grande de personas difícilmente empleables, ¿no? Y ahí hay para mí de baja productividad además. Y que además no solo es de desempleo, pero cuando se emplean, entran en empleos de muy baja productividad, muy propensos a sufrir transformaciones por el cambio tecnológico. Yo creo que ahí Uruguay tiene una tensión muy importante y una luz amarilla, naranja bastante grande. Es decir, ¿cómo hacemos con esta población para darle herramientas para que generen ingresos y puedan insertarse en el mercado de trabajo, ¿no? Eso sin duda. Acá yo siento, y perdón que insista, pero siento como que a veces, como los economistas sobre todo, tendemos a... todo el mundo ahora, ¿cuál es la solución de fondo? La educación. Formar a nuestros trabajadores de mayor capital humano, que puedan enfrentar los trabajos del futuro, de mayor productividad, precisamos empresas más productivas. Y claramente eso toma, y tenemos en Uruguay un 60% de los jóvenes que no terminan el liceo. Entonces uno dice, bueno, pongámosle que empezamos una reforma educativa buenísima mañana, vamos a tener igual una masa muy grande de personas, de uruguayos, que tenemos un problema. Y vamos a tener igual una oferta de empleo de baja calificación que hay que atender, que tenemos que tratar de manchar. Y ahí uno ve la trayectoria, si después de la pandemia, cómo fue la recuperación del mercado laboral post-pandemia, y bueno, claramente fue mucho peor la recuperación entre los empleados no calificados, un país con cargas laborales, entiendo yo que significativas, con un peso de los costos laborales, que además bueno, hay que entrenar a los trabajadores y la formación y la educación. En el mientras tanto, siento que nos falta algo, como que hay algunas respuestas que tenemos que dar en el mientras tanto para esas masas de ciudadanos y trabajadores no calificados. No sé quién se anima, sé que es difícil, pero ¿qué se puede explorar? Acá hay como algunas ideas que suelen sobrevolar estos temas. Bueno, te vi con ganas, Gonzalo. A ver, yo digo, en el mientras tanto, todavía tenemos mucha demanda de empleo que no necesariamente es calificado, porque como decía, en Uruguay y en América Latina pasa que gran parte del sistema productivo no tiene esas tecnologías de punta, no está sustituyendo mano de obra, no está en un nivel de digitalización o automatización tan elevado. Entonces va a haber, al menos por un tiempo, y sobre todo si no somos exitosos en que la tecnología penetre en todo el sistema productivo, va a haber razonablemente, de forma equivalente a la actualidad, trabajos para personas no calificadas. Ahora,
relativamente equivalente a la actualidad, implica que va a haber grupos que siguen teniendo problemas, entonces no los solucionamos. Educación claramente es una de las formas de solucionar esto. También otra de las formas, digamos, de ver esto es, bien, educación formal, pero educación no formal, educación continua, digamos, tratar de fortalecer todo lo que es la reinserción laboral y la actualización de los trabajadores. Después tenemos que ir hacia ese, digamos, el desafío de que se reduzcan esos trabajos de baja productividad, también es el desafío de que cada vez se adopten nuevas tecnologías y se logre estar en un esquema más productivo. Ahí precisamos también que las empresas estén desafiadas todo el tiempo a tratar de mejorar sus niveles de productividad, que eso hoy no necesariamente ocurre. Muchas veces nos preocupamos más por darle flexibilidad o por darles apoyos a empresas que están con niveles bajos de productividad y sobrevive todo un sistema productivo y estira su vida y nunca se termina de renovar y avanzar hacia un aquello de proteger mucho más el trabajador que el puesto de trabajo. Bueno, yo diría sí, que es eso. En realidad, no sé si es más proteger el puesto de trabajo. Que lo que tendríamos que hacer. Lo que tendríamos que hacer es proteger al trabajador y no al puesto de trabajo. Y al trabajador lo protegemos con ingresos cuando tenga inestabilidad laboral y dándole oportunidades. Y la mayoría de las oportunidades se las damos, digamos, a los jóvenes con el sistema educativo, fortaleciendo el sistema educativo formal, a los que ya no son tan jóvenes con formación continua, readaptación. Ahí creo que Uruguay tiene un desafío en que todavía no tiene un sistema claro de formación continua. Tiene algunas instituciones que trabajan en eso, que no necesariamente cubren a todas las personas, que no necesariamente los cursos están bien diseñados, digamos, utilizando la información relevante y yendo hacia los desafíos pertinentes, sino que muchas veces decimos, bueno, el empleo del futuro es el software. Te reconvierto en software. Una papa. Pero estás muy lejos de llegar ahí. Con 3 meses de un curso intensivo estás pronto. Estás también pronto. Es otra cosa que se escucha mucho. Y después no ocurre. Pero creo que ahí fortalecimiento y generación de un sistema de formación continua es una de las cosas que hay que hacer por ahora. Y después también cambiar la idea y proteger más al trabajador y menos al puesto de trabajo. Eso es algo que necesitamos, sobre todo para aquel desafío de, bueno, que la tecnología llegue, digamos. Y en el proceso, proteger a los que van quedando por el camino, protegerlos y reinsertarlos, pero que la destrucción creativa ocurra. Sí. No, ¿Sos un veterano también, Bruno? Sí, comparto. Comparto totalmente. De esto recuerdo, no voy a citar al economista, ahora ya bastante veterano, creo que vive todavía, pero me acuerdo un momento decía, en la década de 60 decía que no había, y 70 que no había que poner tractores porque así había más gente trabajando en el campo, ¿no? Claro. O sea, entonces, no, creo que Gonzalo fue bien claro en esto y bueno, los demás colegas también. Yo quiero, sobre el tema de la educación no formal o la continua, lo que queramos llamar, digamos, me parece que eso tiene que tener impacto sobre varias instituciones. Por ejemplo, todo lo que es el sistema de negociación colectiva y el sistema de buscar sistemas de cooperación. La Comisión de Expertos también, algunos interesantes visiones que hubieran es cómo modificarla de alguna manera para que ponga arriba de la agenda que el sistema busque la cooperación, ¿no? Algunos como Burdini, Bogliacino lo señalaban, es decir, necesitamos modificar nuestro sistema y que además sea pro productividad, en el buen sentido de la palabra, diciéndolo así, que es una palabra igual que competencia que a veces se malinterpreta, pero creo que hay que modificar las instituciones y eso se supone modificar los incentivos también. Es decir, tiene que estar arriba de la mesa que el riesgo que supone entrar en procesos de innovación supone riesgos. Entrar en procesos de yo capacitar al mundo del trabajo, a la empresa, supone riesgo porque me lo puede llevar otro. Es decir, es un mundo complejo en donde las reglas de juego en Uruguay hoy están pensadas para un mundo en donde no había algunas características básicas de esta economía. O sea, porque si uno mira la revolución industrial, la cuarta, como le queramos llamar, digital, biotecnología, me gusta decirla a mí, porque no es solo digital, hay una transformación en los medios de producción de todo lo que es la ciencia de la vida, por llamar amplio, y de la creación de nuevos materiales. Las fronteras de los negocios se separaron. O sea, yo antes sabía que si tenía un banco, yo comparaba, che, Bruno, hacemos un estudio del mercado financiero. Era, che, ¿cómo le va el banco A, al banco B, al banco C, al banco D? Ahora eso no le diría nada. Si no le explico cómo funcionan esos bancos, cómo funcionan las empresas tecnológicas, dónde están las fintech, qué están haciendo las telefónicas, cuáles son las regulaciones, no le explico nada. Y la gente se me va
para un lado o para el otro, ¿no? Sí. Y te aparecen las plataformas. Entonces, los negocios, las organizaciones y las personas somos muy difusas cuáles son las fronteras de nuestro rol y nuestra formación. Eso es un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y eso supone que tiene que haber cambios institucionales que de alguna manera es un acuerdo político, un acuerdo país. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esta idea, pero de alguna manera el país tiene ya algún consenso de que necesita cambiar sus reglas de juego que provoque que esto funcione mejor. Ahí creo que hay que poner mucha imaginación y mucho debate positivo para encontrarlo, porque si no va a ser, si yo le pido a INEFOP que resuelva este problema, no lo va a resolver INEFOP solo, por más trabajo y fondo que le pongamos, solo no lo va a resolver. Si yo le pido al CODICEN que resuelva esto solo, no lo va a resolver. Es imposible que lo resuelva solo. Entonces me parece que hay que hacer, y no agrego más instituciones, me parece que ahí hay que cambiar algunos paradigmas de cómo estamos, nuestro contrato social, por llamarlo de alguna manera, para entrar en el mundo de la sociología o de la politología, y creo que hay que poner ahí un poquito de foco, ¿no? Sí, iba a poner justamente el foco ahí. Dale. No, en cuestiones más vinculadas capaz a la interna de las organizaciones, que no necesariamente tienen que ser, tenemos que pensar las organizaciones de trabajo en el formato clásico, empresa, que eso también es una de las grandes transformaciones que ya están sucediendo y se están viniendo, la referencia a lo que es el espacio de trabajo, pero me interesa reparar en lo que es la experiencia laboral, sobre todo pensando en los jóvenes, o sea, eso que muchas organizaciones ya trabajan, que capacitan, que tienen como muy claro, pero que a veces se diluye un poco, es generar buenas experiencias de trabajo y cómo el trabajador se va construyendo, y que eso es muy importante, la colaboración de todos los empleados o trabajadores, compañeros del trabajador o trabajadora que se incorpora. Entonces, ahí aparece una cuestión como más de concientizarnos, o debemos concientizarnos a nivel como más social, de la relevancia del espacio de trabajo. De hecho, fue una de los principales hallazgos del estudio para la Comisión Futuros, esa cuestión del componente colectivo que tiene el trabajo y fuente de identidad para las personas. Y eso hay que evidenciarlo, porque a veces queda un poco soslayado y en realidad también sostiene mucho de las organizaciones, y obviamente también los involucramientos y las disposiciones de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, tienen que ver con eso. O sea, si vos estás disconforme en un lugar de trabajo o en realidad un lugar que no te sostiene, o sea, y esto va más allá de los estudios de clima laboral y las cuestiones como más de bienestar emocional en el trabajo. Pensémoslo a nivel más, no sé, como más sustantivo, ¿no? Es como la relevancia de esa construcción del trabajador. Me parece que eso también no deberíamos pasarlo, sobre todo cuando pensamos en que las características de los trabajadores suponen estas cuestiones más de flexibilidad, adaptatividad, o sea, todas estas cuestiones que vos decís... Más blandas. Claro, más blandas, pero que tampoco nadie tiene muy claro cómo las generamos y cómo formamos a las personas en habilidades blandas. Claro. O sea, que son construcciones sociales que se hacen y que sabemos que no todas las personas tienen las mismas facilidades para poder incorporar esas competencias. Felipe. Sí. Tratando de no repetir algunos puntos, yo creo que cuando Gonzalo da muy en el clavo con pensar la educación no solo hasta sexto liceo, sino con la educación no formal y la técnica en procesos continuos de formación, ¿no? Como destacar primero eso, en un marco que yo tengo la intuición, no tengo demasiada evidencia, que para el nivel de déficit de capital humano, las políticas activas de empleo empiezan a agotarse, digamos, ya no alcanza solo con un subsidio para que contrate a personas con baja calificación, ¿no? Porque igualmente siguen siendo poco productivos para lo que puede hacer el peso del subsidio. Insisto, es una intuición, pero me da la sensación que esa que tiende a ser la primera herramienta que tiene la política en Uruguay. Entonces, de mientras, a mí se me ocurren dos cosas tratando de innovar, como venimos hablando ahora también. Es decir, la primera es pensar en acreditaciones de saberes, ¿no? Buenos sistemas de acreditación de saberes. Es decir, muy probablemente haya varios jóvenes que desertaron del sistema educativo y que hace, voy a poner un ejemplo que pongo siempre, 10 años que es electricista, no lo hagamos volver a tercero liceo si no lo terminó. Acreditemos que se aprende en el mercado de trabajo, reconozcamos esos saberes y habilitémosle continuar con trayectorias. El Uruguay tiene un debe muy grande en cómo reincorpora a aquellos que se fueron del sistema educativo y cómo les reconoce que mientras no estuvieron ahí aprendieron. Y eso es un desafío también bien interesante. Lo otro es cómo hacemos perspectiva del mercado de trabajo, cómo nos anticipamos, que es lo que decía Gonzalo. Yo creo que hay varias experiencias o varias metodologías que nos van señalando cómo adelantarnos a las habilidades que se van a demandar. Vos hablabas, Julia, de las competencias transversales, ¿no? ¿Cuáles son las que se están
están demandando más? Esa es como la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Creo que hoy hay determinadas herramientas que se empiezan a agotar y las plataformas nos dan herramientas para decir, bueno, lo podemos actualizar mucho más rápido y mirarlo mucho más en vivo. Ahí no creo que haya instituciones en Uruguay acostumbradas a ese ejercicio, mirar para adelante y poder volver para atrás a lo que se está haciendo hoy. Y otro punto también porque es cierto que hay algunas amarillas, pero tampoco tenemos tanto tiempo como para improvisar. Yo creo que hay un punto que a Uruguay le cuesta mucho, que es evaluar. Es decir, pensar en pruebas tipo PIAC, tipo STEP, que son pruebas, digamos, PISA, pero para adultos, que nos ayuden a entender dónde está el déficit efectivamente, qué tipos de trabajos efectivamente hay. La encuesta continua da alguna información, pero estas son mucho más profundas en los términos de las tareas, entender qué es lo que se está haciendo adentro, para tener una foto, por lo menos, de dónde partimos. Porque en general termina pasando, creo, esto que decía Julia. Sí, habilidades transversales nos faltan. Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿Cómo se forman? ¿No? Cuando lo queremos bajar a eso. ¿Pero qué te imaginas ahí? Como personas con problema de empleo, que les apliquemos pruebas estandarizadas. Y personas con empleo también. Entender qué hay adentro de ese empleo. ¿Qué hay adentro de un desarrollador de software, por tirar algo que dijeron acá? ¿Qué hace bien? ¿Cuáles son las tareas concretas? ¿No? Y ahí, ¿qué hace una persona que trabaja en logística? ¿Qué hace un encargado de depósito? ¿A qué desafíos y tareas se lo expone en el desarrollo de su trabajo? Y que eso sea reflejo para poder evaluar currículas, diseñar currículas o pensar procesos de formación. Eso Uruguay no lo tiene y bien sería útil poder tener esa foto, ¿no? Nombro dos, PIAC, STEP, que es la Cruz Mundial, da igual, ¿no? Pero tener una foto más acabada de eso creo que es bien importante. Hay un tema que siempre está sobrevolando y Bruno lo pasó por costado, que es el tema de la regulación del mercado laboral, ¿no? Cuando uno mira indicadores de Uruguay, de institucionalidad económica, de competitividad, de libertad económica, en general se encuentra con que Uruguay puntúa mal en temas de regulación del mercado laboral. Está el tema de la rigidez versus flexibilidad, que también son palabras que yo siento que es un tema que cuando uno lo obra en privado en general encuentra bastantes acuerdos, pero la discusión pública entra, los empleados violan la ley fraccionándola de distintas formas, pero no declarándolo. Ahí parece un ejemplo muy claro que uno no termina de entender por qué no permitimos otra cosa que sabemos que en la práctica está pasando. Pero ¿por dónde va una regulación más moderna, más el adjetivo que les parezca que necesitamos en Uruguay? Gonzalo, ¿cómo lo ves? Bueno, casi nada. Mucha suerte. Difícil. A ver, cuando hablamos de regulación es muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que en Uruguay están adecuadamente reguladas y otras que hay que actualizar, digamos. Y volviendo a esto del futuro del trabajo, digamos, creo que hay desafíos. Obviamente esto que hablabas de la LICE, hay regulaciones que son muy rígidas y que hay que flexibilizarlas, siempre tratando de pensar que esa flexibilidad no tome derivas no deseables, digamos, y que la protección laboral sea buena. Pero bueno, en esto de regulación del trabajo lo que tenemos ahora un desafío grande es potencialmente con el crecimiento del empleo por plataformas, ¿no? Que hay todo un debate internacional de, bueno, esto es empleo independiente, esto es empleo dependiente, ¿cómo lo regulamos? Y no es fácil. En el mundo hay distintas alternativas, digamos, y a veces alternativas que tratan de darle o garantizar más esa protección del trabajo, terminan haciendo que sea un poquito más difícil aprovechar algunas ventajas de estas plataformas. A modo de ejemplo, yo creo que Uruguay avanzó razonablemente bien en la regulación de los trabajadores de Uber, ¿sí? Que hoy aportan como trabajadores independientes, tienen problemas en términos de coberturas de riesgos en la etapa activa, como pasó ahora, digamos, con la pandemia. Todos los trabajadores independientes no tienen subsidios por desempleo y demás. Pero parte de la regulación que hubo llevó a que en Uruguay, a diferencia de otros países, la mayoría de esos trabajadores son full time. Entonces, esa idea de la economía colaborativa, claro, que era, bueno... Trabajo un ratito en Uber y después cuido... terminó como desapareciendo porque en el fondo, para poder cubrir la cobertura social y para que me sirva, digamos, tengo que ir a un formato full time. Entonces, ahí hay un desafío que hay que pensarlo bien y no te respondería ahora en 2 minutos cómo solucionarlo, ¿no? También tenemos un desafío en términos del horario laboral. Sería bueno ir hacia una flexibilidad mayor,
pero siempre que se respeten, digamos, determinados parámetros. Lo mismo con el espacio físico, no está claro. Ahora hay más posibilidad de teletrabajar. Bueno, asegurémonos de que ese teletrabajo o trabajo a distancia garantice ciertos mínimos de seguridad laboral que no necesariamente ocurren. Entonces, el cambio tecnológico genera desafíos en términos de regulación y hay un trade-off entre flexibilidad, pero cuidando no avanzar hacia un mundo desregulado, digamos. El camino no puede ser la desregulación, sino una mejor regulación. La re-regulación. Sí. Pero si dices, el problema es que hay que cambiar un paradigma. Hay un libro que me gusta mucho, me regaló Nicolás Jones, se llama El fin del promedio, referido a que era... Bueno, al final, hoy podemos, por la información que tenemos y los datos, cada uno somos una persona. Cada empresa es una empresa y cada negocio es un negocio y cada organización estatales. Entonces, es difícil pensar una relación que es uniforme para todo el mundo. Eso era muy lógico en el sentido de la economía tayloriana, porque decíamos, bueno, todos vamos a la escuela de túnica y con moñita y todos más o menos sabemos que tenemos que salir con ciertas habilidades y nos pagan nuestro mandado. Ustedes son muy jóvenes, pero los de mi generación, casi 60, casi porque es un año nomás que falta, te mandaban al liceo y como no te servía para trabajar, ibas a la academia a estudiar dactilografía, inglés por fuera y contabilidad. A ver si conseguías un buen trabajo en cargo. Esa era la lógica de mi generación. Ustedes son más jóvenes, seguramente tuvieron otras características, ¿no? Es decir, lo pongo como ejemplo que siempre hubo esa necesidad de que la tecnología del momento, que aquella era tan simple, a vos te mandaban por fuera. Hoy es extremadamente complejo, pero también las oportunidades que hay. Pero a mí, siendo el mercado laboral, que te quiero decir, para mí hay que tener claro, porque vos tenés acá, a mí me pareció algo muy interesante en un debate que hubo en la comisión, que era, las plataformas informalizan, de algunos, o pueden flexibilizar. Y por otro lado, otros dijeron, sí, pero de alguna manera esa gente no tenía empleo formal y la estoy formalizando, la estoy metiendo en un mercado formal de trabajo. Así que ahora la tengo. Podríamos definir, capaz que la mejor regulación es cómo la capacitamos, porque no va a estar toda la vida trabajando de eso. Pero en el periodo que está formalizado y está en un registro, yo podría tener una política de sobrecapacitación. Ahora, eso supone que las empresas y los acuerdos colectivos que existan en las negociaciones, haya ciertas reglas de juego, incentivos que todo el mundo pueda asumir estos ciertos riesgos, ¿no? De asumir. Y lo otro que yo creo que hay que hacer es empezar a tener, como no sabemos cómo va a ocurrir todo, muy incierto, necesitamos probar y rectificar. O sea, necesitamos entrar en un proceso de pruebo, mido, veo la evidencia y corrijo, que es lo que están haciendo algunos países nórdicos en particular. Me parece que esa dinámica es muy dura en Uruguay, porque acá equivocarse es casi un pecado capital, es una dificultad que hoy tenemos, ¿no? Otros cambios que también se sugirieron es, deberíamos tratar de pensar cómo se inserta Uruguay al mundo. Pues por otro caso, los muchachos que están trabajando libre para el mundo, sí. ¿Cuál es su situación con el régimen? ¿Están trabajando, trabajan en su casa, para Estados Unidos, para Europa? La empresa lo contrata con una firma jurídica que no está en Uruguay, que está en otro mercado. O sea, es complejo. Entonces, cuanto más capacitado y más formado, más libertad tienen de moverse del mundo. Y yo le pongo reglas, los van a tener, se van a ir. Van a decir, mira, porque al final puedo trabajar en un mundo desde Uruguay, pero para el mundo. Es complejo, ¿no? Del otro lado me paro en el sector menos calificado, menos formado, y bueno, si yo le pongo demasiadas estructuras y lo sobre-regulo con muchos costos, bueno, capaz que hay que entrar, y sería para otro capítulo, y será otro programa, que es la reforma de la seguridad social, si podemos cambiar el sistema de cómo financiamos para poder liberar los costos laborales. Es decir, esto tiene atado muchas cosas, por eso digo, no es solo la revolución tecnológica y el mercado de trabajo, es un tema complejo. Y bueno, la sensación que yo tengo, que Uruguay lo va debatiendo, se agradecen todo este tipo de eventos y de charlas, y está bueno que este año el Parlamento haya definido que es el futuro del trabajo, pero me parece que nos debemos un ritmo más ágil y asumir algunos riesgos de esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a empezar a probar cosas, porque digamos, con la estructura anterior vamos a encontrar rigideces que al final las pagan las consecuencias de la gente, ¿no? Claro. En general los que están tomando las políticas, en general no las pagan las consecuencias porque más o menos pertenece al sector económico que tiene como sobrevivir. María Julia. Sí, también ratificar y todo el tema de la importancia, por ejemplo, en el tema de la desconexión digital, es todo también un área que se está debatiendo actualmente. Bueno, el tema del tiempo que le dedicamos al trabajo es una dimensión importante y tiene también consecuencias para los trabajadores. Y vinculado a esto las jornadas, pero no solamente la duración de las jornadas, sino la cantidad de días que trabajamos semanalmente, ¿no? Porque esto tiene que ver con... Como decíamos al inicio, el trabajo es central, sigue siendo central, determinando el trabajo y el tiempo de la sociedad, porque estructuramos nuestras vidas en función de nuestro trabajo. Igualmente hay otras esferas que son importantes, como por ejemplo el tiempo de ocio, recreación, que ahí es cómo apalanca y cómo también es fuente de gratificación frente a también un mundo del trabajo que empieza a generar
cierta frustración de inserción y también de aceleración y sobrecarga para los trabajadores. Ahí también un aspecto que es importante y que está como en la discusión de la regulación del mundo del trabajo en la actualidad. Sin duda. Sí. Yo tiendo a pensar parecido a Bruno en esta idea que hay un desafío muy grande de empezar a ver cómo la regulación contempla trayectorias bien distintas y en momentos bien distintos, digamos, ¿no? El sistema de seguridad social, Gonzalo sabe mucho más de esto, pero está pensado para carreras similares e iguales en términos de largo. Entonces, ¿cómo hago para contemplar trabajadores que durante 5 años son dependientes, pero después son independientes y después tienen una parte dependiente, otra independiente, sin imponerle demasiadas rigideces para que no tome ese camino, si era lo que... Pero por otra parte, ¿cómo pienso, creo yo, en iniciaciones incrementales? Es decir, para aquellos que tienen menores niveles educativos, se van a enfrentar a un mercado de trabajo mucho más inseguro, ¿cómo hago para cuidarlo, pero desafiarlo a que salga de ese mercado medio rápido? Porque el riesgo de pensarlo para todos creo es no darles herramientas para que salgan de ese mercado que puede estar bueno para los primeros 3-4 años de inserción laboral. No me parece mala idea. Pero ¿cómo hago para que esa regulación empiece a contemplar la trayectoria laboral en términos de edad y estilos de trabajo, ¿no? Sobre todo pensando en esta idea como de largas vidas de trabajo, vamos a estar cada vez más años trabajando, eso parece evidente. ¿Cómo hago para que eso se refleje en una regulación que además me permita, y creo yo, voy a tomar un ejemplo muy tonto, los trabajadores de algunos puestos de ocupaciones, voy a decir los peajes, algunos trabajos que uno ya los ve así y dice, esto se va en cualquier momento. ¿Cómo hace la regulación para ayudarlos y para que las empresas también, bueno, cómo hago, no es que se queden sin empleo, cómo hago para recapacitarlos y qué responsabilidad toma la empresa que está incorporando ese cambio tecnológico para aumentar la productividad y es muy deseable? ¿Cómo le pido que también contribuya o que sea parte de la formación de esas personas, ¿no? Yo creo que ahí hay como un desafío, porque esto del promedio me parece bien ilustrativo, si se acabaron aquellas trayectorias laborales únicas. Bueno, ¿cómo hacemos para contemplarlas? Sí, no, y que incluso en la interna de las empresas, de algunas empresas se considera, porque hay relaciones que están muy individualizadas, digamos, se hacen contratos en una misma organización que son distintos para un trabajador que otro. Para otro, entonces, según su... Sí. Igual, eso cada vez es más común. Y también es empieza a haber algo también de evidencia que está buena también, que no la mencionamos, sobre la incidencia en las prácticas de gestión empresarial y cómo se incorpora la tecnología y qué impactos tiene en términos de empleo. Si hay prácticas de gestión empresarial que facilitan la inserción de tecnología sin necesariamente perder mano de obra, puestos y sostener ciertos niveles de productividad. Y también hay un desafío muy grande en Uruguay de qué prácticas de gestión tienen las empresas tendientes hacia esa productividad. Le quiero agradecer a los 4, creo que fue muy enriquecedor y de vuelta, creo que en menos de una hora como condensar tanta riqueza y tanto conocimiento y tanto estudio. Muchísimas gracias. Para cerrar, como les quiero pedir como un comentario muy corto, tratando de hablarle a los jóvenes, ¿no? A un joven que ve que eso, lo que hablamos, tenemos un mundo más productivo, pero que comparado a sus padres o a sus abuelos que probablemente tuvieron 1 o 2 trabajos durante toda su vida, y era un mundo más pobre, pero más estable, más cierto, que ya es más claro cuál era tu horizonte, tu rol, que un joven que está entrando en el mercado laboral, más que qué puede esperar, qué puede esperar y qué recomendaciones se les puede dar, ¿no? A ese joven que está arrancando, que está tratando de ver, que está tratando de orientarse, qué buena práctica le darían de decir, bueno, mira, lo que puedes esperar es esto y yo en tu lugar, si tuviera tu edad, trataría de orientarme y de priorizar estas cosas. ¿Quién se anima a arrancar? Me toca, ¿puedo arrancar? Claro. Yo tengo que siempre buscar la manera de innovar. Está buena la pregunta. Yo creo que lo primero que le diría es, si me lo imagino en una clase, no tengo ni idea para qué mundo te estoy formando. Eso quiero que sea honesto y transparente entre todos. No sé muy bien qué vamos a hacer. No te voy a mentir. No tengo ni idea, no te voy a mentir. ¿Tá? Entonces, lo que te diría, voy a ir a frases como muy repetidas, pero conócete a ti mismo, digamos. Entendé qué es lo que vos estás buscando y lo otro es aprender a aprender. Esa habilidad te va a hacer falta en cualquier escenario. Entonces, es lo único que me animo a decirle de cara a futuro. Y después le diría 2 cosas que en Uruguay entran mucho en tensión, ¿no? Que no es una o la otra, son las 2 juntas. Trabajar forma, es decir, ir a laburar forma. Yo aprendo cosas que no voy a aprender en clase, entonces eso lo tengo que tomar como un espacio de aprendizaje. No voy solo a ganarme los 20.000 pesos para salir el fin de semana, no importa cuánto sea, sino que trabajar forma. Pero tampoco, y le diría por otro lado, tampoco corran atrás de títulos. Digamos, ¿no? Uruguay tiene como esa lógica del título. Exacto, yo caí en esa lógica también. Y corren atrás de formaciones útiles. Es decir,
fórmense, estudien todo lo que puedan, ni que hablar, no diciendo no estudien, pero ojo con correr atrás del título y sacar de lado esta idea de que trabajar forma. Y hay una tensión que van a tener que resolver, muchísima suerte, pero creo que esa tensión, si no se la mostramos muy rápido a los jóvenes, corremos el riesgo de que terminen volcándose como para un lado. Yo ya conseguí trabajo, entonces voy por ahí, o no, yo voy a estudiar hasta que tenga 45 y ahí veo dónde me inserto, ¿no? Yo apostaría a esa idea. Vamos a hacer el orden inverso entonces, María Julia. También le diría que a trabajar se aprende, trabajar forma, pero también se aprende. Entonces, en realidad, lo que le recomendaría es pegarse a otros, digamos, orientarse con otros y estar como construyendo esa cuestión como más buscar colectiva. Mentores. Claro, buscar mentores, sostenedores, gente que te ayude, que te abra las puertas al mundo del trabajo, que te ayude a sostenerte, ¿no? Como a entender. Lo que creo que hay que potenciar es como la capacidad de leer lo que está pasando, ¿no? Y esto que tiene que ver con algunas habilidades, como saber escuchar, saber lo que espera el otro de vos, pero entender, trabajar sobre eso, ¿no? Que me parece como central. Buenísimo. Bruno. Voy a casa. No, yo comparto lo que le dijeron. Yo creo, a ver, a mí algunos comentarios. Yo creo que es muy importante dos cosas. Una es dentro de lo que puedan elegir lo que van a trabajar. Yo creo que si pueden elegir donde trabajar, los primeros años de formación son muy relevantes, marcan mucho la diferencia. Entonces, si pueden elegir donde trabajar y con quién es su jefe y si pueden aprender, es esencial. O sea, y si pueden, porque su situación económica se lo permite o familiar, no priorizar tanto el ingreso en ese corto plazo, sino la calidad, me parece que eso es exponencial posterior. Eso estoy convencido. Pero bueno, no todo el mundo lo puede hacer porque a veces tienen necesidades económicas y tienen que optar por el ingreso del momento y no el valor actual de sus ingresos futuros. Pero eso es un verso. Lo otro es que sí creo que tienen que estar constantemente aprendiendo y por fuera del sistema. O sea, tienen que conectarse al mundo de las plataformas de aprendizaje hoy online y estar formados. De hecho, hay empresas que ya lo hacen. Me cuento una anécdota con mi hijo, me pareció fantástica porque donde iba a entrar dentro de 2 meses, le dijeron, y para los 2 meses lo mandaban a estudiar. Entonces entró a una plataforma y aprendió temas de tecnología vinculados a su carrera, digamos, Python, R y todas esas cosas, profundizarlas y BI más que nada, y aprendió solo. Está bien, sale de un nivel educativo, entorno, pero en cada lugar las posibilidades están, porque la capacidad de diseño didáctico que tienen todas las plataformas están pensadas para todos los alcances en distintas dimensiones de la población. Eso es algo que hay que incentivarles y que lo hagan aunque trabajen. Si posible es el primer trabajo y esto cierra, mejor, y si no, que vayan haciendo tu trayectoria, ¿no? Esos serían los consejos, pero bueno, esto es fácil decirlo, difícil hacerlo y no es igual para todo el mundo, digamos, depende de dónde arranca, ¿no? Gonzalo. Bueno, básicamente ahora sí me toca a mí repetir lo que dicen los demás. Cerrar no es fácil. Pero sí, a los jóvenes básicamente pensar que van a tener que seguir formándose toda la vida, digamos, porque si se acelera el cambio tecnológico, probablemente los saberes empiecen a volverse obsoletos más rápidamente y uno hoy capaz hace Python, R y todo y piensa que se come el mundo y en 5 años ya no se usa eso. O ya hay otra tecnología que lo demandó y entonces tenés que estar en continua actualización. Y bueno, eso, no creer que llegamos a terminar secundaria, que es un debe enorme, hay que llegar a terminar secundaria, pero que con eso alcanza. O no llegar a recibirse de economista y con eso alcanza. El desafío va a ser continuo y hay que estar preparado, digamos, a estar actualizándose. Muchas gracias a los 4, muchas gracias Gonzalo Zunino, Bruno Gili, María Julia Acosta y Felipe Míguez. La verdad, un gusto haberlo recibido, muchísimas gracias. Pensando Uruguay es un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos en la próxima.